Continuamos, amigas y amigos, con el historiador bolivariano Jorge Mier Hoffman acerca de la hipótesis histórica del asesinato de Simón Bolívar. Y le dice al rey de España: Su Excelencia, más o menos fueron las palabras, ¿no? Yo no estaba ahí, pero más o menos quedó registrado. Le decía: no está en duda la capacidad militar que yo tengo, héroe de Trafalgar. Usted me coloca a mí un ejército de 20 hombres y doy la vida por conquistar Europa. Pero ese día, en Santa Ana de Trujillo, Bolívar me enseñó que yo no peleaba contra un hombre, ni mucho menos contra un ejército, porque lo hubiera vencido. Yo estaba peleando era contra un ideal, y los ideales son inmortales. O sea, ese día Bolívar ganó la independencia, porque lo que le dijo a él: tú no estás peleando conmigo, estás peleando con un ideal. ¿Y cuál fue la verdad de todo esto? Que cuando terminó la batalla de Carabobo al año siguiente, las 2/3 partes de Venezuela ya habían muerto por Bolívar. Y en aquella época no había ni la televisión, ni el programa En Confianza, ni Globovisión, no había nada. No había radio, nadie conocía a Bolívar. ¿Quién iba a conocer a Bolívar? Pero sin embargo la gente daba la vida por Bolívar. ¿Por qué? Porque era un símbolo, era un ideal, no era el hombre. Y ese símbolo es el que en este momento está planteado cuando el presidente habla del asesinato del Libertador. Perdón, un paréntesis muy cortito. Sí. Hay registro de cartas muy cordiales entre Bolívar y Murillo después de... Claro, pero fue por eso, porque ya no estaba hablando del hombre. Él le reconoció a él justamente esa cualidad del líder que él no había visto nunca, porque Bolívar representó una fuerza que estaba en el continente, y cada soldado era un Bolívar. O sea, Bolívar lo que hizo fue simplemente despertar en los corazones de cada quien ese Bolívar que todos tenemos, porque Bolívar no era ningún dios, no era un santo, si no hubiera tenido gracia, ¿no? Era un hombre con todos los defectos que tenemos nosotros. La única diferencia es que él se identificaba con cada quien. Entonces, cuando el presidente Chávez habla del asesinato de Bolívar, cambia necesariamente la historia, porque no es lo mismo que yo diga: mira, Bolívar murió enfermo. ¿Por qué Bolívar murió enfermo? Porque en ese momento había que presentar a un Bolívar que fracasó, un Bolívar que salió vilipendiado de Bogotá. Gabriel García Márquez nos lo cuenta en su libro Mi general en su laberinto, que lo llaman el longaniza, le tiran piedra. Una señora le dijo: por ahí va, fantasma. Y Bolívar llegó arruinado, y dentro de la tristeza Bolívar al final muere hasta sin camisa, pues. Entonces ese Bolívar triste es el Bolívar que nos insertaron como un chip, donde surgió una sociedad bolivariana, que la sociedad bolivariana se encargó de hacer del Bolívar el que nosotros todos conocemos, el Bolívar muy bien uniformado, afeitado, el Bolívar elegante, que es totalmente falso. Bolívar nunca vistió así, de guante blanco. Bolívar, hasta el día que murió, Bolívar usaba barba, chivo y pelo largo. ¿Ah, sí? Bolívar no Che Guevara. Pudiéramos decir que se parecía más al Che Guevara, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, ese era el Bolívar que la gente conocía, pero no el Bolívar que la gente quería. Y la sociedad bolivariana se encargó de hacer de Bolívar lo que veíamos en los colegios. Los niños que pintan a Bolívar, y entonces ese fue todo el Bolívar que todos nos interesaba. Y eso sí, los mejores discursos, los más elocuentes discursos, llevarle la prenda al Libertador, ese es el Bolívar que todos querían. Pero el verdadero Bolívar, el Bolívar que salió a luchar, a reconquistar a Venezuela, y que la única forma de acabarlo es como el imperialismo acabado, pues el imperialismo tiene un sello, así como la gente cuando hace las cosas pone un sello. El imperialismo tiene el sello de la bala. Así acabó con Allende, con Gandhi, con Gaitán, con Franklin, Martin Luther King, Sucre, todos los hombres que en algún momento han representado la esperanza de un pueblo, reciben la marca del imperio. En este momento fue una bala. ¿Por qué el imperio? Esto es una situación alegre, eso no es simplemente que digan: bueno, también van a echar la culpa a George Bush y eso. No, es que hay una razón histórica, por eso es que esto es un tema extremadamente interesante. Para el momento que Bolívar muere, el presidente de los Estados Unidos era Andrew Jackson. ¿Cómo eso de que la primera república que independizó Bolívar fue Miami, la Florida? Porque esa es parte de esos signos que han sido eliminados. Cuando Bolívar se plantea la primera liberación, después de haber fracasado la primera y la segunda república, encuentra que su principal enemigo es los Estados Unidos, porque era el tráfico marítimo donde pasaban todos los buques para el Orinoco para alimentar la contrarrevolución. Recuerda que él había capturado las 2 goletas, la Tigre de Libertad, que venían de los Estados Unidos. En ese momento se plantea: bueno, si Francisco de Miranda liberó a Florida de los franceses para dárselo a los españoles, en todo caso seguía siendo una colonia. Si él tenía una guerra
ya declarada contra España, lo primero que tenía que liberar era la Florida, porque era un punto estratégico para el paso de mercancías. Y entonces le envía a MacGregor, que era familiar de él, y envía también a un corsario llamado Luis Auri. Luis Auri era un corsario muy famoso, que le dio muchas causas a la independencia, y ellos dan por asalto la isla Meliá, y van a Florentina, y en Florentina liberan a la Florida. Inmediatamente Bolívar manda a Rocío para que haga la primera constitución, y se declara, por autodeterminación del pueblo de Florida, la República de Florida, como una república independiente liderada por el Libertador. Esa república duró 67 días, porque el presidente Monroe, que era el presidente de los Estados Unidos, mandó la doctrina, ¿no? La doctrina Monroe, mandó a Andrew Jackson, el mismo que terminó siendo presidente, el séptimo presidente cuando muere Bolívar, manda a Andrew Jackson, y con un despliegue militar impresionante de tierra y mar, venía desde Cuba y por la playa, asaltaron la Florida, apresaron a MacGregor y a todos los venezolanos, y como habían hecho un acto de invasión de soberanía, porque era una república formalmente constituida, ese mismo día hicieron un negocio. ¿En qué consistió el negocio? Por un lado apresé a todos los venezolanos, y por el otro lado le compro a España, a la Florida, por $4 millones, y se convierte ya en una república de los americanos. Eso ha sido borrado de la historia norteamericana. Tú buscas eso, y la única referencia que te dicen que Aure era un bandolero, un sinvergüenza, y MacGregor también era un contrabandista. Pero la verdadera historia, que en algún momento los que hoy se llaman mayameros fueron ayer República Bolivariana de Florida. ¿Qué tal? Bueno, cosa de la historia. ¿Su libro cuándo sale? Para finales de enero. ¿Y el nombre que llevará? La Carta. La Carta. Y allí se demuestra el asesinato de Bolívar. Sí. Puede decirse así con todas las letras. Es toda la historia, no es una historia que el libro que sea va a ser sometido por la Inquisición de la Historia, que sabemos que es la Academia Nacional de la Historia, que tristemente es una academia que fue creada para rescatar los valores bolivarianos, hoy es antibolivariana, ¿no? Yo por lo menos lo sentí ayer cuando estaba en el Panteón como invitado. Yo no vi ahí representantes ni de la Sociedad Bolivariana ni de la Academia Nacional de Historia. Eso da mucho que pensar, ¿no? Bueno, lo veremos. Seguramente será un libro polémico. Le caerá encima la Inquisición, como usted dirá. Esa es la idea. ¿Ah? Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ¿quién iba a imaginar que 177 años después podíamos hacer un programa de televisión sobre la muerte de Bolívar y que resultara noticioso como ha sido este? Muchísimas gracias al historiador Jorge Mier Hoffman. Amigas y amigos, los invitamos a continuar con la programación de Venezolana de Televisión y a sintonizarnos en una nueva emisión de En Confianza con el magnífico equipo de Venezolana de Televisión y este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buenos días.